¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué significa ser persona? ¿Existe un propósito para cada uno de nosotros? ¿Qué hace que me levante todos los días? Todas las anteriores preguntas las hemos pensado alguna vez, las hemos compartido con padres, hermanos o tal vez con nuestros amigos. Ellas hacen que no seamos indiferentes ante nada de lo que nos sucede, porque van unidas a nuestro sentido, a nuestro derecho de ser felices. Entonces, ¿cuál es el sentido de mi vida? Muchas personas se dan cuenta del sentido de su vida hasta que saben que esta vida acabará pronto. Paciente terminal. El concepto de un paciente terminal es aquel paciente que se está enfrentando a una muerte inexorable en breve plazo. Bueno, la muerte es un concepto muy importante que debemos de considerar en estos temas, porque la muerte forma parte de la vida de cada uno de nosotros y constituye un momento personal y único. En la actualidad podemos escuchar muy poco de la muerte, ya que se excluye mucho ese tema de nuestra vida diaria. Normalmente se oculta la muerte, ya que puede llegar a ser hasta algo vergonzoso. Entre las enfermedades más frecuentes de un paciente terminal puede ser el cáncer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, cirrosis hepática, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica y arteriosclerosis. Etapas del paciente terminal. La primera fase es la negación. En la negación el paciente va a negar su realidad, como por ejemplo, si le diagnostican cáncer, esta persona va a decir que absolutamente por ningún motivo podría tener cáncer, que no es cierto, que es un mal diagnóstico, que fallaron los resultados y demás. La segunda es la ira y la rabia. El paciente se enoja porque comienza a percibir esa realidad de su fase terminal. Entonces comienza a estar muy enojado con la vida, si pertenece a alguna religión, a algún tipo de cultura, se enoja con Dios, con la vida, hasta con sus familiares que están a su alrededor, porque puede que no sienta apoyo de su familia. La etapa de negociación es muy importante porque el paciente comienza a buscar de diferentes formas negociar esa vida que desea, es decir, pedirle a Dios, dependiendo de su religión, que de alguna forma esa enfermedad se vaya y regrese su vida hacia él. La siguiente fase es la depresión. En esa etapa comienza el paciente a darse cuenta de su enfermedad y a tomarla de una manera más real. Por lo tanto, entra en alguna depresión, tanto puede ser como el paciente como el familiar, que entren en esta depresión al sentir, si es su familiar, sienten un apego y entonces, por lo tanto, entran en una etapa de depresión al ver el sufrimiento de su familiar. Por último es la aceptación, aceptan que están enfermos, aceptan que son un paciente terminal y aceptan que en algún momento su vida podría acabar. Las reacciones psicológicas de un paciente terminal comienzan con la regresión. Esto quiere decir que regresan a etapas superadas. Es decir, por ejemplo, no pueden hacer sus necesidades por sí solos,
necesitan ayuda de enfermeras, de familiares, no pueden comer y demás. La interiorización es el aislamiento social y familiar. Es decir, el paciente busca la soledad absoluta, no quiere hablar con nadie, no quiere hablar ni tampoco con los profesionales de la salud, se aísla totalmente de todas las personas que pudieran estar a su alrededor. Y por último, los miedos, el miedo del paciente a lo desconocido, a lo que pasará después de su muerte, a lo que está pasando en ese momento, a lo que va a dejar inconcluso, a lo que tiene que terminar de hacer, ya sea que tenga hijos, que tenga familiares, que le queden motivos para seguir viviendo. Todos esos motivos, todas esas acciones se van a trastornar como miedos a la pérdida de su vida. Dentro de los cuidados de un paciente terminal, comenzamos con la relación médico-paciente, que es muy importante. Esto tiene que comenzar con la confianza, comunicación y la información. El médico tiene que proporcionar una confianza, comunicación e información con su paciente de lo más clara posible. De hecho, se recomienda que no se utilicen términos con muchos tecnicismos para que el paciente pueda comprender todo sobre su enfermedad. Ya después de esta etapa pasamos a un control de síntomas del paciente, dependiendo a su tipo de enfermedad, un tratamiento, analgésicos y demás. Después pasamos a un apoyo físico-emocional. En esta fase debemos informar, escuchar, cuidar, enseñar y apoyar a nuestro paciente. En esta etapa y en la anterior necesitamos también ayuda no solo del médico, no es una relación solo del médico-paciente, sino también con el familiar. Aquí el familiar también necesitamos ayuda. Primero necesitamos que el médico se comunique tanto con el paciente como con su familiar. Después entramos en una fase en donde el médico se comunica a través del familiar y el familiar con el paciente. El familiar tiene que aprender a cómo tratar al paciente terminal y brindarle todo este apoyo físico-emocional. El informar, el escuchar, el cuidar, el enseñar y apoyar. Aquí también entra el tema de la forma en la que desee morir el paciente, ya sea en casa o en el hospital. Por ejemplo, en caso de que desea hacerlo en casa, eh, tendría que aprender los familiares al tratamiento y a los analgésicos que necesita su paciente. Por último, la eutanasia. La eutanasia es un acto que busca provocar la muerte a una persona enferma que conlleva graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas. Este es un tema que no muchas personas están de acuerdo con ellas, ya que también le podrían llamar al médico como que ya no cumple su objetivo. El objetivo de nosotros como el sector salud es siempre llegar a una mejor calidad de vida. Y, por ejemplo, la eutanasia puede llegar a contradecir todo este objetivo, ya que sería terminar con la vida de un paciente, que es todo lo contrario a lo que se ha buscado, ¿no? Pero solamente la eutanasia se utiliza cuando realmente es un dolor muy fuerte el que siente el paciente. Se busca mitigar completamente el dolor que siente el paciente y también se usa cuando ya no hay otra manera de solucionar este dolor, ya no hay otro tratamiento, ya nada funciona. Así es como es una forma ética de poder usar este método de la eutanasia. No es muy común en México,
pero poco a poco en varios países se ha ido normalizando este nuevo método. Y bueno, esta es toda mi presentación. Muchas gracias. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Un paciente terminal de un día a otro se da cuenta que va a morir en algún momento. En algún momento llegará su muerte. En algún momento dejará atrás todo lo vivido. En algún momento no podrá volver a ver a sus familiares, a sus hijos, a sus amigos. No podrá volver a sentirse vivo. O no lo sabemos. No sabemos qué hay después de la muerte y probablemente eso nos da tanto miedo.